Imagínate que vives en una isla que es famosa por sus bellas playas, por el gran turismo que recibe año con año. Imagínate que estás tranquilamente en tu casa cuando de repente te das cuenta de que un gran incendio comienza a verse a la distancia, se ve el fuego, se ve el humo y te das cuenta de que ese fuego comienza a acercarse rápidamente hacia tu casa. Imagínate que no te queda otra para salvarte a ti y a tu familia, que correr a la playa y tirarte al mar con ellos y detenerte flotando de lo primero que encuentras. Imagínate lo que es estar por horas dentro del agua, en la oscuridad, viendo el fuego cómo va acabando con todo lo que tú conocías y cómo poco a poco vehículos en los que familias enteras están intentando escapar del incendio comienzan a explotar. Imagínate que no sabes si vas a salir vivo. Imagínate que piensas que si sales vivo, ¿qué será de ti cuando todo lo que conocías ya no existe? Esta es la historia de muchas personas que viven en la isla de Maui, una de las islas de Hawái, y que padecieron esta tragedia con los recientes incendios que se desataron y que devastaron sobre todo la región de Lahaina, que alguna vez fue incluso la capital de Hawái. Una verdadera tragedia, un incendio como nunca se había visto en Estados Unidos, sobre todo por el daño que causó. Ha sido el incendio más desastroso en la historia del país, no se diga de Hawái. A estas alturas que te grabo esta emisión, 16 de agosto, son más de 100 las personas que se han encontrado ya muertas, pero todavía hay aproximadamente 1,300 personas de las que no se sabe nada, y de ellas muy seguramente la mayoría murieron quemadas en este terrible incendio que acabó con todo en esa región, y que identificarlas va a tomar mucho tiempo y que en varios casos será imposible incluso llegar a dar con ellas, porque según las personas que están encargadas del rescate, hay algunas partes de casas de construcciones donde todo no son llamas que cenizas, así que será difícil encontrar a varias de estas personas. Imagínate la angustia de quienes han sobrevivido y que no saben qué es de sus personas amadas que todavía están faltando. Pero también para todos aquellos que sobrevivieron de esta forma, que pasaron horas flotando en el mar, que finalmente llegaron a la orilla o que fueron rescatados y que no tienen nada, se quedaron sin nada en sus casas porque todos son cenizas, donde ya no hay que rescatar ni siquiera fotografías, documentos, imagínate, documentos legales, documentos de identificación, documentos bancarios, donde se quemaron los comercios, donde se quemaron los centros de trabajo de muchas de estas personas también, personas que están en albergues, personas que han tenido que salir de la isla para ir a donde sus familiares los puedan acoger. En verdad que ha sido un evento desgarrador. Si lo has seguido de cerca, estarás de acuerdo conmigo en que es algo que resulta desgarrador. Y para quienes hemos perdido también nuestra casa en un momento dado, en un accidente, y que sabemos lo que es quedarse sin un techo para tu familia en cuestión de 5 minutos, es algo que nos ha afectado incluso a nivel salud. Es algo que duele y que duele mucho, y que cuando lo has vivido sabes y te imaginas y comprendes más el dolor de los demás. Y tal vez esto nos da una pista de por qué a veces Dios permite que pasemos por ciertas tragedias a nivel personal, entre otras cosas porque eso nos sensibiliza y nos hace ser más solidarios. Pero podemos de todos modos ser solidarios con nuestros hermanos que viven allá y que están afectados de esta manera tan terrible. Cuando yo me quedé sin casa hace 2 años, pude salir adelante en gran medida gracias a que Dios me bendijo a través de muchos de ustedes que con su generosidad
nos ayudaron a que pudiéramos reconstruir nuestra casa, reconstruir el estudio de grabación, a que pudiéramos pagar la renta de un departamento por muchos meses porque nos quedamos sin casa más de un año. Y gracias a ustedes, en verdad que salimos adelante. Dios bendice a sus hijos a través de sus propios hijos. Es algo que te he dicho hasta el cansancio. Y en este caso, claro, tenemos que rezar mucho por todos nuestros hermanos que viven en esta isla de Hawái, pero también es cierto que si queremos que Dios los bendiga, tenemos que ayudar. Así que si estás escuchando este programa en las redes sociales, en la descripción del mismo vas a encontrar un enlace al sitio oficial de Maui Relief de Catholic Charities en Hawái. Es ahí un sitio católico destinado a dar donativos exclusivamente para ayudar en este gran caso de necesidad. Y mira, tal vez digas, es que yo no tengo en este momento para donar más que $1. Dona ese $1, porque de poquito en poquito se hacen montones y me consta por experiencia, en verdad que sí. Así que, por favor, te pido de corazón que ayudes en esta gran tragedia siguiendo el enlace que te voy a dejar aquí. Si estás escuchando esta emisión por radio, busca en internet, por favor, por Catholic Charities Hawaii y seguramente encontrarás. Y si no es a través de Catholic Charities Hawaii, hay muchos otros lugares donde tú puedes hacer un donativo, como la Cruz Roja, como United Way, en fin, busca y vas a encontrar. Pero también te he dicho infinidad de veces que Dios es siempre el que tiene la última palabra, y su palabra es de amor y de bendición, y Dios bendice de formas que a veces no alcanzamos a comprender, pero que se llegan a ser muy evidentes. En este caso es sorprendente cómo toda esa región de Lahaina quedó desaparecida, reducida a la nada. Según algunas estadísticas, los daños suman alrededor de $6,000 millones. Se estima que quedaron destruidos unas 2,200 edificaciones. Quedaron destruidas casas principalmente, comercios, hoteles y también sitios históricos. Pero en medio de toda esta devastación, sobrevivió solo una cosa: la Iglesia Católica de María Lanaquila. Esta iglesia de María Lanaquila, esta parroquia de hecho, fue construida desde 1846, cuando llegaron a Maui los primeros sacerdotes católicos. En 1927 se construyó una edificación de concreto sobre los cimientos de la parroquia original, y esa es la iglesia que a la fecha se encuentra en pie y que sobrevivió por completo en medio de este incendio. Y fíjate de qué manera tan milagrosa sobrevivió esta iglesia, que lo que tenía alrededor quedó también reducido a la nada, incluyendo un convento que se encontraba detrás de la iglesia, incluyendo los 2 edificios de la escuela católica parroquial, y lo único que sobrevivió fue la iglesia y la rectoría a su lado. Incluso en el altar había floreros, lógicamente, y las flores de estos floreros permanecieron intactas. Ni siquiera se secaron con el tremendo calor alrededor de la iglesia durante el incendio, que son temperaturas verdaderamente impensables. Y de esta manera milagrosa se ha salvado esta iglesia, que además su nombre es muy significativo, María Lanaquila, donde Lanaquila en hawaiano significa victoriosa. Entonces María Lanaquila significa María victoriosa, es decir, Nuestra Señora de la Victoria. Y mientras todo quedó reducido a la nada en esta región de Lahaina, en la isla de Maui en Hawái, la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria quedó intacta. Y esto no es otra cosa sino un milagro de Dios. Esto no es otra cosa sino la señal de que
A pesar de los pesares, Dios no ha abandonado a este pueblo que se encuentra aquí. Por las condiciones de toda esa zona, la gente no puede acudir a esta iglesia a rezar. Sin embargo, esta misma iglesia tiene una capilla en la región de Kapalua, en esta misma isla, y ahí es donde pueden ellos ir a rezar. Pero eventualmente podrán acudir a la parroquia de María la Naquila y ser testigos de este milagro. Y como sabemos, no es la primera vez que en medio de una tragedia, ya sea natural o provocada por el hombre, un lugar sagrado queda en pie. Otro ejemplo contundente, cuando la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial cayó en Nagasaki, todo Nagasaki quedó destruido y lo único que quedó intacto fue ese convento que fundó Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe mismo, Mugensai no Sono, el Jardín de la Inmaculada. Todo se deshizo menos Mugensai no Sono, este lugar dedicado a la Inmaculada Virgen María Santísima. En este caso, esta iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Victoria queda milagrosamente en pie en medio de este terrible incendio y, como te digo, ni siquiera las flores del altar se marchitaron. Demos por esto gloria a Dios, no dejemos de pedir por nuestros hermanos que padecen en Hawái y sobre todo hagamos que nuestras oraciones se conviertan en bendición de Dios mismo, ayudando a nosotros con un donativo. Recuerda, en la descripción de este programa encontrarás el enlace a la página en internet de Catholic Charities en Hawái, donde puedes ayudar. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.